Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Polar Memorial aquí en San Antonio. Les habla la pastora Daisy y estoy aquí para transmitirles y intercambiar con ustedes algo de lo que hemos estado hablando hace mucho tiempo, y es sobre la comunión con Dios. Les he hablado sobre diferentes temas y siempre menciono que cuando tenemos comunión con Dios podemos percibir y podemos hacer ocurren una serie de eventos en nuestra vida que nos hacen ser más felices y tener siempre el gozo en nuestros corazones. Amén. Ahora, hoy vamos a estar hablando acerca de la comunión con Dios, que es un tema que traté también en el sermón del domingo pasado y que vengo tratando en diferentes estudios bíblicos. Y vamos a basarnos primeramente en el Salmo 25:14, que nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Les repito, Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta posibilidad de aprender acerca de ella. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener esta comunión contigo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay verdades, hermanos, que nosotros como creyentes las catalogamos como secretos o misterios que los que no lo son no van a poder entender, y tampoco van a poder entender estos secretos o misterios los que no tienen esa comunión con Dios. Amén. Es decir, que el Señor tiene para nosotros misterios, secretos, que personas que no son creyentes o cristianos que no tienen esa comunión con Dios no van a entender nunca. Amén. Es decir, son cosas que el hombre natural, por mucho que quiera, no puede entender, y por eso es que debemos tener esa comunión con Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando somos rebeldes, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, somos rebeldes, entristecemos al Espíritu Santo, y es por eso que no tenemos ese discernimiento espiritual para entender y para poder ver, o es decir, para que se develen esos misterios a los que la palabra del Señor nos dice. Es decir, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene comunión con Dios, una estrecha comunión con Dios, no tiene la posibilidad de discernir espiritualmente estas cosas, las cosas que nos ocurren y que son misterios y secretos que el Señor les da a los que verdaderamente tienen esa comunión con Él. Amén. Es decir, hermanos, comunión íntima. Las palabras comunión íntima son palabras que provienen del hebreo y que tienen la idea, o cuando vas a traducirla, de que es algo dado en secreto. Es decir, algo que el Señor te da en lo secreto. No son verdades que Dios revela a los santos, es decir, a los cristianos como un favor especial. No son verdades que el Señor le revela a los santos como un favor especial. Es más bien el conocimiento que llegamos a tener. ¿Por qué? Por pasar tiempos con Él. Es decir, tú puedes ser uno de los santos, y si no tienes comunión con Dios, no vas a tener ni discernimiento espiritual, ni vas a tener esas verdades o secretos que el Señor les revela a los que verdaderamente tienen ese tipo de comunión con Él. Es decir, que no es únicamente que llegamos a tener más conocimiento en cuanto a cómo es Dios, sino también que llegamos a conocer cómo es que piensa Dios y cómo es que Él obra. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 nos dice que podemos tener, en este versículo que ahorita les voy a leer, nos habla de la mente de Cristo. Fíjense, porque dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es decir, el tener comunión con Dios significa, hermanos, pasar tiempo con Él. Y no estamos hablando de pasar tiempo con Él en la iglesia. No, estamos hablando que tener comunión significa tener tiempo a solas con Dios. Es como cuando tenemos tiempo con una persona, cuando nosotros tenemos esa comunión con una persona, con un ser humano igual que nosotros llegamos a conocerlo verdaderamente y empezamos a ver cosas que antes no veíamos cuando tenemos esa relación. Por eso, por ahí hay quien dice que hasta que una persona y tú no convivan juntos, no sabes realmente quién es esa persona. Y entonces por eso es que el Señor nos dice, si tenemos comunión con Él, vamos realmente a conocerlo como realmente Él es. Es decir, nos va a develar, nos va a mostrar verdades, secretos que solamente Él se las devela a los que tienen esa relación íntima con Él. Amén. Es decir, que si tenemos relación íntima con el Señor, comunión íntima, vamos a conocerlo más y vamos a saber cómo Él piensa y qué es lo que realmente Él quiere de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿cómo es que entonces podemos decir que pasamos tiempo con Dios? Bueno, pasamos tiempo con Dios cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, cuando vemos prédicas cristianas, cuando oramos, es decir, cuando tenemos esa relación con Dios también mediante la oración, en el tumulto, es decir, donde exista mucha gente, donde exista personas hablando, no vamos a poder concentrarnos y tener esa relación íntima con el Señor. Es decir, que para poder dirigir nuestra atención hacia Dios, tenemos que estar a solas con Él. Es difícil hacerlo si, por ejemplo, tenemos el televisor puesto, si tenemos la radio, si vamos en el carro y tenemos el radio puesto, va a ser difícil. También va a ser difícil si vamos en el carro manejando y hay un tráfico tremendo y tienes que atender el tránsito. Es decir, que lo que recomendamos es que para tener esta relación íntima con Dios, busquemos un lugar solitario, un lugar donde nada más estemos el Señor y nosotros para poder tener esa relación. Amén. Entonces, hermanos, les decía que la oración también forma parte de la comunión íntima con Dios, la oración. Pero fíjense que no es una oración repetitiva, no es algo que te aprendiste y lo dijiste y ya, no. Tú hablas con el Señor y le abres tu corazón, le dices cómo estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está ocurriendo. Tú le puedes decir al Señor los secretos más grandes que no le has dicho ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie. La relación íntima con Dios es algo diferente porque tú te haces un vaciamiento de tu corazón, de tus preocupaciones, de tus debilidades. No es que vengas donde está el Señor a orar solamente para decirle, pedirle algo o para darle las gracias por algo. A veces tienes que llegar y darle las gracias porque sencillamente todo el tiempo debemos estar dándole gracias a Dios. Pero no es solamente darle las gracias, es darle las gracias, pero también vaciarle tu corazón. Gracias, mi Señor. Gracias porque has hecho algo muy grande en mi vida. Gracias, Señor, por esta recompensa que me has dado. Señor, tengo mi corazón destrozado. Me está ocurriendo esta situación y yo quiero, Señor, por favor, que tú me acompañes en este tránsito, en esta situación. Que hables con Dios sin temores, sin tapujos, sin presencias de otras personas delante, solamente tú y Dios. De esa forma vas a tener una comunión íntima con Dios. En esa comunión compartimos cosas íntimas, cosas que ni con nuestros seres queridos compartimos. Y precisamente a través de esa comunión con Dios encontramos la dirección de Dios en nuestra vida. Es decir, Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es el camino a seguir cuando tienes esa relación con Dios. Cuando tienes esa relación con Dios, Él comienza
a mostrarnos, nosotros vamos a discernir exactamente qué es lo que tenemos que hacer en cada situación cuando tenemos esa situación con el Señor. Es decir, en algunos momentos de anhelos, en algunos momentos de sueños, en algunos momentos de tristeza, cuando estamos con el Señor, todas las cosas tienen y adquieren un matiz diferente. Pero fíjense que nuestro texto dice que la comunión íntima es para los que le temen a Dios. Y se los leo otra vez. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Es decir, que el temor, el anhelo de hacer todo a su agrado, no por temor ni por castigo, sino por sencillamente ser agradecidos y porque lo amamos verdaderamente, no por temor a que le entristezcamos, maybe sí, pero lo más importante es que nosotros tengamos esa comunión íntima con Dios precisamente como una forma de reverencia, una forma de agradecimiento, una forma de nosotros poder tener un vaciamiento de todos nuestros anhelos, de todas nuestras debilidades, de todos nuestros pensamientos. Fíjense que le leo el Proverbio capítulo 3, versículo 32 que nos dice: el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. En otras traducciones, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser justos. Si nos estamos equivocando, aún a pesar de ser justos, cuando tengamos esa comunión con el Señor, Él nos va a mostrar en qué nos estamos equivocando y Él va a poner en nuestro corazón esa inquietud y ese anhelo de qué, de dejar el pecado. No lo vas a poder continuar haciendo si tú mantienes esa comunión con el Señor. Fíjense, pero nos dice que esta comunión íntima es para los justos. El que no es justo no va a tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se va a sentir culpable, va a tener vergüenza de pasar a tiempos a solas con Dios. Y si estamos en comunión con Dios, como les dije anteriormente, su espíritu va a darnos a conocer en qué nos estamos equivocando, qué es lo malo, lo incorrecto que estamos haciendo. En Juan capítulo 16, versículo 8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si hacemos caso a este estudio, es decir, si nosotros comenzamos a buscar más del Señor, seremos más justos. Si escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu, cuando nos dice que nos estamos equivocando, vamos a salir de la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a redargullir con su Santo Espíritu, va a poner en nuestro corazón cuál es la situación que ocurre y en qué nos estamos equivocando y qué tenemos que hacer para resolver esa situación. Las aflicciones, las dificultades, los problemas nos acercan más a Dios, nos sirven para estrechar esa comunión con Dios. Nos sentimos en situaciones adversas más dependientes del Señor y más dependientes de su poder divino. Cuando estamos ante una enfermedad, cuando estamos ante un divorcio, cuando estamos ante una situación de droga de nuestro hijo, de nuestro esposo, de nuestra familia, cuando tenemos el corazón dolido, es cuando más nos acercamos al Señor. Pero yo los invito a que no sea siempre así. Yo los invito a que en todo momento estén cerca del Señor, que en todo momento busquen esa comunión íntima con Él, que no esperen a tener un problema para tener esa comunión. ¿Por qué? Porque esa comunión nos va a servir para tener la fortaleza necesaria y enfrentar cualquier dificultad en nuestra vida. Pero esa comunión con Dios nos va a servir también para que antes que ocurra la situación adversa, Él nos prepare para enfrentarla y también para quizás evadirla. No sabemos exactamente cuál es el plan de Dios con cada uno de nosotros y por eso es que necesitamos conocerlo, necesitamos saber más de Él y de la única forma que podemos hacerlo es teniendo esa comunión íntima con el Señor. Pero fíjense que Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia.
Hermanos, nuestros amigos, nuestros seres queridos pueden traicionarnos, pueden fallarnos, puede fallarnos nuestro esposo, puede fallarnos hasta nuestros hijos nos pueden fallar. Pero fíjense que Dios nunca nos va a traicionar, Dios nunca nos va a fallar. Y por eso es que debemos tener esa comunión íntima con Él. Nosotros necesitamos de esa comunión íntima con Él. Él quiere tener esa comunión íntima con cada uno de nosotros. Por eso es que yo le animo a buscar un lugar tranquilo, un lugar de reposo y cada día deténgase en la presencia del Señor. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde. Gracias. Bendiciones.